Muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a la primera sesión del ciclo de conversatorios que hemos denominado Diálogos de Familia, Mediación e Infancia. La Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Temuco, advirtiendo la necesidad de formación, capacitación y actualización permanente entre los miembros de la comunidad en general y especialmente de la comunidad universitaria y red institucional, invita a participar de este ciclo de conversatorios sobre derecho de familia, mediación e infancia. El objetivo de estos conversatorios es relevar temas de interés común dentro del área y generar un espacio de diálogos y reflexión interdisciplinario e integral, centrado en un enfoque de derechos, la búsqueda y promoción de una cultura de la paz en consonancia con la misión, visión y sello institucional de la UC Temuco, a saber, el respeto de la diversidad y la actuación ética. El tema de hoy es Sociología Jurídica e Infancia. La expositora es Laura Lora, abogada, doctora en el área de Derecho Social, especialista en Sociología del Derecho y las Instituciones. Es especialista además en Administración de Justicia, académica e investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Autora de diversa literatura vinculada con la infancia y la sociología, a su vez participa del Instituto de Investigación Gioja de la Universidad de Buenos Aires. Muy agradecida, emocionada por estar participando de esta actividad que has organizado en conjunto con un equipo de personas. Un agradecimiento muy especial y bueno, sin más podemos, un agradecimiento también a quienes nos acompañan en esta actividad, que por lo que acabo de escuchar son más de 40 personas, así que espero que sea un espacio en el que podamos compartir, dialogar, intercambiar, debatir, esa es la idea, a partir de algunas cuestiones que a las que voy a referirme y que tienen que ver con mi desempeño en el campo de la sociología jurídica, con especial vinculación a los temas de infancia. Recién venía pensando, o pensaba primero infancia y después sociología jurídica, y entonces me fui con la memoria a cuando estudiaba mi carrera de grado en la Facultad de Derecho y pude identificar así rápidamente dos profesoras que marcaron, voy a decir tres, muchas más, pero tres han sido muy relevantes en todo lo que es mi trayectoria profesional como docente investigadora. En primer lugar, la doctora Gladys Mackinson, que fue mi maestra, consejera de estudios y que me acompañó en la docencia y en la investigación. Desde la carrera de grado, lamentablemente en el 2001 falleció una persona muy joven, a los 59 años de edad, pero nos acompañamos mutuamente durante muchos años y me dejó muchos aprendizajes. La conocí cuando cursaba mi carrera de grado y ella dictaba la asignatura de la cátedra de sociología con el nombre Sociología del Derecho. Otra persona que también marcó mi camino, pasado, presente y probablemente futuro, la doctora Ana Kunz, que dictaba y enseñaba metodología de la investigación social, y una tercer profesora, actualmente profesora titular del Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal, la doctora Mari Belov, que es una especialista en temas de infancia, en particular, bueno, reconocida internacionalmente en temas vinculados al sistema penal juvenil. Y bueno, entonces ahí me quedé detenida pensando qué fue, pero la sociología jurídica, bueno, fueron esas tres cosas al mismo tiempo.
la sociología jurídica, la metodología de la investigación y los temas de infancia. Después vino lo que fue la especialización una vez que egresé de la Facultad de Derecho, y entonces ahí aparece esta disciplina, la sociología jurídica, y siempre trabajando con ese marco disciplinar las cuestiones vinculadas a niñez, y que ahora decimos niñez, adolescencia y familia, antes hablábamos de los niños. Así que básicamente eso, estaba como haciendo un recorrido desde ese lugar para ir desarrollando algunos de los temas que estaban pensados para compartir con ustedes. Mientras cursaba o ejercía la docencia junto a Gladys Mackinson, que les dije fue mi maestra, ella dictaba, además de esta materia Sociología del Derecho, una asignatura que tenía vinculación con una disciplina que tenía pocos años de desarrollo, conocida como bioética. Así que ahí sumé a la sociología del derecho otro marco disciplinar para abordar cuestiones de infancias en las que estaba trabajando. En un primer momento tenía que ver con todos los niños en situación de calle, pues fue la situación de niños institucionalizados, y todo eso derivó en empezar a profundizar la temática de la adopción en el marco del posgrado de la Facultad de Derecho. O sea, paralelamente que me encontraba cursando la carrera de especialización Sociología Jurídica de las Instituciones, iba desarrollando mis trabajos de investigación en torno al Instituto de la Adopción. Estos trabajos se convirtieron posteriormente en el proyecto de investigación de mi tesis de doctorado, con el título La calidad de vida en el Instituto de la Adopción, perspectivas sociojurídicas. Es decir, que todo ese conocimiento que había incorporado en el trayecto del aprendizaje de esta disciplina, lo comencé a aplicar en este tema en particular, sumado, como les dije, a las cuestiones bioéticas. Y recién saqué de la biblioteca y le compartí a Silvia, y no sé si tenemos posibilidad de ponerlo en pantalla, lo que fue la presentación de mi tesis. Consistía en términos estéticos, en un anellado, no sé si se ve totalmente, pero en un anillado cuyo contenido, como tiene que ver con la sociología jurídica de la infancia, voy a repasar simplemente los títulos y después me voy a referir a las cuestiones metodológicas. El primer capítulo de esa tesis se titula La condición posmoderna y tiene que ver con todo un marco teórico, si se quiere, paradigmático, desde el cual empecé a generar mis interrogantes. O sea, es más que un marco teórico, es un paradigma. La condición posmoderna o la posmodernidad como debates respecto fundamentalmente de algo que se inicia en el iluminismo con un lema de Kant que se conoce como sapere aude, atrévete a conocer por ti mismo, ¿no? Digamos, la bandera de la razón como instrumento que nos permitiría a nosotros emanciparnos de, entre comillas, la minoría de edad en la que vivíamos. A partir de ahí se empezaron a generar todos unos debates en torno a qué posibilidades tenemos de que la razón nos permita esa emancipación, porque todo lo que vino después de ese lema fueron muchas situaciones
de deshumanización, no de humanización, y entonces algunos empezaron a decir que la razón no nos iba a permitir eso, por el contrario, teníamos que volver a la religión, digamos, el sujeto con la razón salta hecho pedazos. Bueno, una serie de debates que entonces me fueron útiles para plantear qué estaba pasando en relación a la adopción en esta época posmoderna. La globalización que trae la modernización, y pongo un ejemplo concreto en el tema de la adopción, el hecho de que las fronteras, digamos, cómo trasciende el tema de la niñez a pesar de las fronteras que tenemos en nuestros estados, esta posibilidad que desde otros países se pueda acceder a imágenes de niños y algunas personas poder elegir si son niños que está, digamos, con los que me sentiría cómoda para recibirlos en mi hogar. Este fue entonces un tema importante. Después del otro capítulo que tenía que ver, bueno, les dije las cuestiones de la bioética también, y un poco ahora que menciono la sociología del derecho, la posmodernidad y la bioética, quiero señalar desde un comienzo la importancia que para mí siempre tuvo poder comprender el derecho estando atenta a otras dimensiones que no son las jurídicas. En primer lugar, a las dimensiones sociológicas, o si se quiere, a las cuestiones prácticas. Y acá tiene mucha importancia para mí un sociólogo alemán que se llama Hubert Rottleiner, escribió un trabajo con el título Sociología de las ocupaciones jurídicas. Ese trabajo se publicó en un libro con el título El derecho y sus realidades, que fue un libro que se hizo en homenaje a Renato Treves, al fundador de la sociología jurídica en Argentina y reconocido también como fundador de la sociología jurídica en Europa, en España, en Italia, fundamentalmente. Este autor, respecto de la sociología jurídica, me señaló o me dio la posibilidad de comprender cuál es el trabajo de un sociólogo del derecho, como para después poder aplicarlo en cualquier temática que se abordara, de infancia o lo que fuera. Digo en cualquier temática porque actualmente en la Facultad de Derecho dicto la materia Problemas Actuales de Sociología del Derecho, donde analizamos justamente temáticas actuales, en general vinculadas al tema de la administración de justicia. Entonces, desde un inicio, este autor me marcó mucho. ¿En qué sentido? Si yo quiero hacer un abordaje sociológico jurídico de la temática infancia, ¿cómo lo puedo diferenciar de un abordaje filosófico jurídico? Es decir, yo no quería entregar un trabajo y que me dijeran, esto no es sociología jurídica, o en todo caso, ¿cómo fundamenta usted que lo que está haciendo, el análisis que está haciendo de la infancia tiene este abordaje sociológico jurídico? Entonces, este autor que nos señala que la labor de un sociólogo del derecho, o la labor tradicional de los sociólogos del derecho, tiene que ver fundamentalmente con una crítica a la concepción formalista del derecho, y en este sentido aparecen 6 conceptos fundamentales. Vamos a decir 3 pares de binomios: validez normativa, vigencia, efectividad, eficacia, cumplimiento, aplicación. Sabemos que hay un montón de leyes que, respetando los procedimientos establecidos para que se reconozcan como válidas, una vez que son sancionadas y promulgadas persiguiendo un objetivo determinado, no logran tener vigencia nunca, o puede ser que logren tener vigencia
durante un periodo de tiempo, pero pasado ese periodo de tiempo ya todos se olvidaron, no está presente, nadie, digamos, desde la Administración de Justicia nadie las recuerda, nadie las utiliza, los jueces no la aplican. Entonces es importante pensar a la legislación o a lo que podríamos denominar como marco normativo en términos de validez y de vigencia. El otro binomio es efectividad-eficacia, es decir, las leyes persiguen unos objetivos. Bueno, si nosotros analizáramos si esos objetivos se cumplen o no, podríamos hablar de efectividad, y si analizamos los aspectos que tienen que ver con las dimensiones económicas, como para que esos objetivos sean alcanzados, entonces entramos en un análisis que tiene que ver con la eficacia. En los temas concretos de infancia, por ejemplo, en Argentina ha habido, por supuesto, un antes y después de que la Convención Internacional de los Derechos del Niño adquiera jerarquía constitucional, pero también un antes y un después de la Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que se sancionó en el año 2005. Bueno, justamente esta ley, el gran cambio que trae es transferir competencias originalmente asignadas, competencias y facultades originalmente asignadas a los jueces de familia para pasar a los ámbitos administrativos. Es decir, se le quitaban competencias, facultades, y ahora determinados organismos administrativos que tenían que ser creados, como el Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, las defensorías locales, los equipos técnicos integrados por abogados, defensores, asistentes sociales. Es decir, piensen que no solo hay que pagar sueldos, sino también pensar en si vamos a alquilar oficinas, si vamos a comprar edificios. Bueno, todas estas dimensiones que tienen que ver entonces con lo económico hacen a este otro concepto muy importante, que es la eficacia. Y el último binomio tiene que ver con cumplimiento y aplicación. Es decir, los ciudadanos, las personas a las que están destinadas las leyes, ¿las cumplen? Bueno, tendríamos que indagar respecto de esto. ¿Los jueces aplican las normas? Bueno, bien, habría que de qué manera la aplican o cómo resuelven los conflictos, cómo se administra justicia en relación a algunos temas. Entonces esto quería señalarlo como un aspecto importante del marco sociológico jurídico o de la sociología del derecho, y también algo muy importante que tiene que ver con la metodología. Mi desafío en ese momento, y lo sigue siendo en la actualidad, conjuntamente con quienes integran los equipos de investigación que dirijo y que me acompañan desde hace muchos años, tiene que ver con utilizar la metodología de investigación. Preferentemente nos gusta el trabajo cualitativo, no tanto el cuantitativo, y también quiero decir algo respecto de lo cuantitativo en relación a la tesis, y que tiene que ver con concepciones positivistas de la ciencia. Háganme acordar, lo dejo a un costadito. Los trabajos cualitativos, la metodología cualitativa, y en particular la técnica de la entrevista a informantes clave, porque, como les dije en un inicio, lo importante es conocer la dimensión social de los fenómenos o lo que tiene que ver con las prácticas, porque son la realidad de cómo las cosas funcionan. Es decir, sabemos que hay normas que establecen que debemos comportarnos de esta manera, reglas que ordenan la conducta individual, la conducta de grupos, de instituciones, el deber ser, que tiene una distancia en muchos casos, digamos, como brecha,
digamos, hay una distancia con lo que sucede en la realidad. Entonces, este distanciamiento me parece importante conocerlo y ahí poder diferenciar también los planos del deber ser, del ser y un tercer plano que es el plano de lo ideal, como los tipos ideales de Max Weber, otro sociólogo a propósito de la sociología del derecho, poder diferenciar y trabajar en estos niveles y no confundirlos, ¿no? Muchas veces estamos en un nivel de análisis que tiene que ver con el ser de las cosas, con cómo son los hechos, los fenómenos, las situaciones, y tendemos a decir debe ser de tal manera, más quienes nos formamos como abogados. El otro tema que tiene que ver con, entonces, las cuestiones metodológicas que son importantes y decirles, yo referí que quería dejar aparte un poquito la concepción positivista, no solo del derecho, sino de las ciencias sociales en general, y una observación que cuando entregué la tesis me hicieron respecto de que yo había colocado el título Perspectiva Sociojurídica y que abordaba la institución de la adopción desde metodologías cualitativas sin tener presente los datos cuantitativos del fenómeno y que la sociología está asociada a lo cuantitativo. Entonces, uno de los integrantes del jurado dice, bueno, pero faltan los números, ¿no? Sin estadísticas, sin encuesta, no hay trabajo sociológico. ¿Por qué una concepción positivista? Porque pareciera que cada disciplina tiene su propio método de trabajo, mismo que el derecho, ¿no? Para algunos, la metodología por excelencia del derecho es la hermenéutica o puede ser la lógica, y no están dispuestos a estudiar el derecho utilizando otras técnicas que no sean esas. Bueno, de mi parte adhiero, y muchos investigadores también, al pluralismo metodológico. Quiere decir que cualquier disciplina puede tomar la técnica que por excelencia ha sido una técnica asociada a una disciplina para abordar el fenómeno que quiera abordar. El otro tema, y como marco teórico para entender algunas cuestiones de cómo trabajar los temas de infancia, tiene que ver con la bioética y yo diría sus tres principios rectores. El principio de autonomía de la voluntad y su regla derivada del consentimiento informado, el principio de beneficencia, no maleficencia y el principio de justicia. ¿Por qué el principio de autonomía de la voluntad? Bueno, y el consentimiento informado, tan desarrollado y conocido en el ámbito médico de la medicina, pero no tanto en el campo de del derecho y en particular de la adopción. Mi pregunta era si los jueces respetaban la autonomía de la voluntad de las personas cuando abordaban el tema de la adopción. ¿Qué tiene que ver respetar con qué o qué estoy pensando con respetar la autonomía de la voluntad? Por ejemplo, respetar la elección que pueda hacer una mujer respecto de su decisión de dar en guarda con fines de adopción, ¿no? O dar en adopción a un niño a X persona o a X personas. El procedimiento legal establecido en Argentina y en general en toda Latinoamérica tiene que ver con una facultad que se le otorga mediante la legislación a los jueces para elegir quiénes van a ser los aspirantes a guarda o los futuros personas que adopten niño, una niña o un adolescente. Entonces, estas eran algunas cuestiones o algunos interrogantes que pudieron surgir porque estaba presente este marco disciplinar. Consentimiento informado también tiene que ver con la información que se le brinda a todas las partes que participan de un proceso, y acá vamos a ya referirnos a los niños,
respecto de lo que implica la institución de la adopción o lo que implica la decisión de, o cualquier otro tema del derecho civil, resolver una guarda que no sea con fines de adopción, resolver cuestiones vinculadas a la tenencia, resolver cuestiones de alimentos, en fin. ¿Qué información reciben quienes son partes en el proceso para poder informadamente consentir por un sí o por un no? Así que yo quiero rescatar la importancia que tiene esta disciplina en los temas que a ustedes también y en particular les interesan, que tienen relación con la participación de los niños en los procesos. Desde ese entonces hasta hoy siempre estuvo presente el concepto también fundamental de qué se entiende por un niño como sujeto de derecho y fundamentalmente desde el inicio lo que aparece es como también un binomio interesante, sujeto de derecho opuesto a niño como objeto de protección, que era ese niño al cual se referían todas las legislaciones que surgieron en Latinoamérica en la década de 1920 y que con la incorporación del nuevo paradigma que trae la Convención Internacional de los Derechos del Niño en la década de los 90 empieza a hacer ruido en el sentido que todas esas legislaciones empezaban a estar en contradicción con este instrumento internacional de derechos humanos. Bueno, no todos, digamos, si bien en general todos ratificaron la convención, en los primeros momentos, luego de esa ratificación, se adoptaron como legislaciones y con posterioridad fueron adquiriendo esta jerarquía constitucional, en algunos países sí y en otros no. Juntamente con esta incorporación de jerarquía constitucional, se inicia un proceso de adecuación legislativa, porque obviamente todas las leyes que habían sido sancionadas con anterioridad quedaban incoherentes o en contradicción. Así que todo este proceso de modificación legislativa también merece especial atención. En particular, la ley 26061 en Argentina, digo que marca un antes y un después, porque entonces deroga, salvo la actual ley penal juvenil 2278, todas las leyes que se aplicaban en materia en cuestiones de derecho civil, incluso normas del Código Procesal Civil y Comercial, y recuerdo esto por esta noción de sujeto de derecho. Entonces, a partir de esta derogación surge muy fuertemente la concepción de que el niño es un sujeto de derecho, reitero, si bien está incorporada en la Convención en el artículo 1, empieza a tener mayor fuerza a medida que las legislaciones específicas van reglamentando esas normas, y esto tiene que ver con la discusión en relación a la operatividad o no de los derechos que están establecidos o conocidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. El sujeto de derecho entonces rompe o trata de modificar esa concepción del niño como objeto de protección, y no solo eso, sino como incapaz. Los niños en el Código Civil argentino en especial eran incapaces de hecho o incapaces de derecho. Bueno, ahora con la convención y todas las normas que hacen al modelo o paradigma de la protección integral, dicen el niño es un sujeto de derecho, tiene capacidad, su capacidad es progresiva, y también empiezan a través de las observaciones del Comité de los Derechos del Niño, que es el órgano encargado de velar por el cumplimiento y la aplicación de la convención en todos los estados que lo han ratificado, empieza a
hacer referencia a que la Convención tiene 4 principios estructurantes. El primero es no discriminación, es decir, todos los niños tienen los derechos sin discriminación en razón de edad, nacionalidad, cuestiones físicas, psicofísicas. Así que pensar cualquier cuestión vinculada a la niñez en términos de no discriminación es importante. Es importante inicialmente porque, por ejemplo, hay muchas normas de los códigos civiles que establecen o conceden derechos teniendo en cuenta la edad de un niño. Pareciera que esto va en contra de esa norma de no discriminación, además de ir en contra de otro principio que establece la Convención en el artículo 5, que es el principio de autonomía progresiva. Por lo menos la autonomía progresiva se desprende de este artículo 5. El segundo principio estructurante es el interés superior del niño, y podría estar hablando horas porque vi muchísimo sobre esto y además fue un capítulo que me apasionó de la tesis y me sigue apasionando trabajar, y trabajarlo desde una construcción respecto de qué sentido o significado adquiere a partir de lo que los propios actores que tienen que velar por su consideración primordial dicen que es el interés superior del niño. Entonces, preguntarle a los jueces qué entienden por interés superior del niño podría sorprendernos, o no. Lo mismo preguntarle a los abogados especialistas en niñez, o preguntarle a los defensores, a los asesores. En Argentina existe el abogado del niño, que en Chile no existe, pero digamos, uno podría hacer esto que se conoce como construcción social de la realidad en particular respecto de estas categorías o principios, conceptos, derechos, y sorprenderse con los resultados. Después el otro principio, vida, supervivencia y desarrollo, del artículo 6, y el artículo 12, que tiene que ver con la participación de los niños, su derecho a ser oído, que también es interesante. Acá hay algunas cuestiones. El otro día, hace muy poco, y Silvia participó de un congreso que hicimos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que coorganizamos conjuntamente el proyecto Derecho, Sociedad e Infancia. Sé que, o por lo menos me habían dicho Camila Cortone, Carla Gutiérrez, Paula Bermejo, Laura Medina, que iban a estar presentes en esta actividad. Ellas se integran en el proyecto que actualmente dirijo en la facultad y que contribuyeron a que el Congreso de Derechos Humanos para la Niñez y la Adolescencia sea realizado, y quiero destacar la participación que ha tenido Silvia como coordinadora de una de las comisiones de trabajo. Y bueno, ella hará difusión en su momento. Lo que sí quiero traer acá tiene que ver con, bueno, algunas cosas que Mari Beloff dijo, que fue una invitada especial. Me perdí respecto de lo que puntualmente quería recordar que ella dijo ahora, pero entre otras cosas, que la convención tiene la narrativa que, que tiene de acuerdo a los contextos, o sea, que de acuerdo al contexto en el que trabajemos la convención, tendrá, vamos a decirlo así, como su idiosincrasia, ¿no? Es decir, la lectura que hagamos y la interpretación va a ser en un contexto determinado, social y culturalmente. Y por más que el Comité de los Derechos del Niño nos dé pauta, ¿no? Esto es así, uno interpreta o aplica de acuerdo a estos contextos sociales, culturales, incluso políticos. Igualmente me perdí en relación a lo que quería decir puntualmente con la participación. Era algo que quería reflexionar del artículo 12. Pero bueno, antes de seguir avanzando, porque si ya me perdí es que me cansé un poquito de hablar, me gustaría conocer
de las personas que nos están escuchando, ¿qué expectativas tienen en relación a esta charla prevista para el día de hoy y que Silvia organizó para ir un poquito avanzando? Sí, en este paréntesis que hago y antes de pasar el micrófono, que ustedes me recuerden que lo que viene ahora tiene que ver con lo que sucedió en Argentina después de la sanción de la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que incorpora, ya me acordé lo de Mari, del derecho del niño a ser oído, que incorpora o que establece las nuevas funciones y competencias respecto de los órganos administrativos y judiciales y los conflictos que empezaron a aparecer en la articulación de estas dos instituciones y todo lo que tiene que ver con el ejercicio y alcance del derecho a ser oído. Y lo que quería recordar de Mari, y ya dejó de hablar, es que ella decía que le llamaba la atención por qué tantas veces se menciona el derecho del niño a ser oído, por qué hay tantos artículos en leyes, en códigos, que lo reiteran, ¿no? Como un interrogante. Y me acordé porque cuando hice referencia a la noción de interés superior del niño, en nuestra ley 26061, como parte de la definición que se incorpora, porque ustedes saben que la Convención de los Derechos del Niño no tiene una definición de interés superior del niño, entonces la ley lo define y como parte de esa definición, además de incorporar esto de que el interés superior del niño es la máxima satisfacción de los derechos, luego refiere que tiene que ver con que el niño sea considerado sujeto de derecho y que se garantice su derecho a ser oído. Pero al mismo tiempo tiene otros artículos que hacen referencia al derecho a ser oído, el 12, el 24, es decir, hay muchos artículos. Y en el Código Civil y Comercial sucede lo mismo. Entonces ella planteaba esto, ¿no? ¿Por qué será que existe esta necesidad de reiterarlo tantas veces? Bueno, entonces yo ahora me quedo así muda y escucho comentarios, preguntas, inquietudes, expectativas que ustedes tengan en relación a esta charla, en fin. Muchas gracias, Laura. Es muy interesante lo que nos planteas, el desafío, este acercamiento entre lo que dice la norma, lo que pasa en la realidad. Entonces ya hemos habilitado los micrófonos, las cámaras, todos, que podemos hacer las intervenciones, porque la idea es precisamente hacer un encuentro. Ya tenemos nuestra primera manito levantada. Tenemos la manito de Juan Pablo Beca. Juan Qué Pablo, bueno. como tú quieras, si quieres puedes activar tu cámara, micrófono, como sea más cómodo para ti. Estoy activando la cámara, ahí se ve, sí. Súper. A ver, mira, muy interesante la charla, muchas gracias y felicitaciones. Tengo una pregunta y un comentario. La primera Sí. pregunta, tú mencionaste el tema de los principios de la bioética, que evidentemente se usan en el ámbito médico. Yo tengo una experiencia en el tema de ética de la investigación y hay una dificultad porque casi todos los principios que se utilizan en las declaraciones son del ámbito biomédico. Entonces, para revisar proyectos del área de las ciencias sociales se dificulta. Pero además del tema de los principios de la bioética, echamos mano a otras cosas como la Declaración de Helsinki y en forma más nueva, por así decir, y que eso se en la Singapur. Entonces quería preguntarte si han también revisado esos principios en relación al tema de los niños, niñas y adolescentes. Esa es una cosa, ya que tengo la palabra, aprovechar de hacer un comentario, quizás respondiendo a la pregunta que mencionabas al final, ¿por qué tantas convenciones? Esto no solamente pasa en el tema de niñez y adolescencia, si uno mira la convención
los pactos tradicionales, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Sociales y Culturales, debería bastar con eso, ¿no es cierto? Pero estamos llenos de pactos sectoriales, la CEDAW, derechos de los pueblos indígenas, y yo entiendo que es porque somos porfiados. Entonces necesitamos los seres humanos que nos digan 2, 3, 4 y 5 veces lo mismo, y que no tienen tanta importancia jurídica, si bien son vinculantes, pero tienen más bien una importancia política y pedagógica, de volver a insistir, porque las convenciones generales no han sido suficientes, entonces volver a insistir con estas convenciones particulares. Es una reflexión solamente. Bueno, a propósito, voy a empezar por el final de tu comentario o tus inquietudes. Un pensador europeo que probablemente lo conozcan, Luigi Ferraioli, también muy importante en el campo de la filosofía y la sociología del derecho, se refirió al fenómeno de la hiperinflación legislativa, ¿no? Como esta cantidad de normas que tenemos. Me parece que en nuestro sistema jurídico es inevitable que esto suceda por dinamismo que tiene el derecho. Pensemos a lo que yo, no, digamos, estoy reflexionando, pero a lo que me refería hace unos momentos, que en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, al ser incorporada como, digamos, como instrumento con jerarquía constitucional, lo que produce es que un montón de normas incorporadas en el Código Civil o como leyes especiales queden, digamos, no queden adecuadas y por lo tanto se produzcan contradicciones normativas, como un claro ejemplo sucede respecto de lo que también refería, la consideración de los niños como incapaces de hecho o de derecho cuando la propuesta es la capacidad, cuando la propuesta es la autonomía progresiva y en principio los derechos son para todos los niños independientemente de la edad, pareciera que todas esas normas que otorgan o deniegan derechos si tiene más de 12 o menos de 10 o más de 14, en particular en el Código Civil nuestro, la posibilidad de que el niño preste consentimiento en las cuestiones de adopción está referida en relación a los 10 años de edad, ¿no? Por ejemplo. Esta es una cuestión. Respecto a y bueno, y podría ponernos más ejemplos que lo que producen es que en algún momento algún abogado pueda pedir la inconstitucionalidad de una norma en particular por justamente estar vulnerando la no discriminación en razón de la edad. Ejemplos en materia de cuestiones penales, lo que tiene que ver con un tema digamos, sobre el cual trabajé bastante, que es la situación de los niños que conviven con sus madres en establecimientos carcelarios. En nuestro país, la ley de ejecución penal fue modificada en el año 2009, incorporando la posibilidad del beneficio de arresto domiciliario a las mujeres embarazadas o con niños menores de 5 años de edad. Sé que en Chile digamos, este vínculo se da en un primer tiempo o durante la situación de amamantamiento y creo que es por ahí, o no sé si hay un límite etario distinto, pero bastante diferente en relación a los 5 años de edad que se marca en nuestra norma de la ley de ejecución. Y uno podría decir, ¿por qué aquellos niños que tienen hasta 5 años de edad van a poder beneficiarse del hecho de que su mamá esté en situación de arresto domiciliario y un niño de 6 años no, por ejemplo, ¿no? Entonces se podrían presentar estas situaciones. Quiero decirles que a propósito de esto, de lo que estamos conversando, de la cantidad de leyes y demás, esta ley de ejecución en materia penal se modificó con fundamento en la necesidad
de adecuar la legislación a la Convención Internacional de los Derechos del Niño y en particular a la noción de interés superior del niño, con un significado muy particular que está incorporado en el artículo 3 de nuestra legislación y que tiene que ver con el significado de que el interés superior del niño es un interés que prevalece por el interés que puedan tener los adultos e incluso el Estado respecto de alguna cuestión. Un claro ejemplo sería este, ¿no? El interés del Estado en perseguir digamos, que se cumpla con la sanción o aplicación de una sanción a quien cometió un delito, ¿no? Pero bueno, por sobre ese interés del Estado estaría el interés superior del niño que hay que garantizar y entonces las medidas a adoptar son otras. Y en este sentido celebro que sea así porque me parece muy bueno que las leyes se vayan adecuando en tanto, digamos, lenguaje también, porque en primer lugar esto es importante, ponernos de acuerdo en el uso de las palabras y lo que significa ese nuevo concepto que se incorpora. En relación a las cuestiones bioéticas, que era la primera parte de lo que vos referías, quiero decirte que una de las personas que tuvo una muy fuerte incidencia y participación en el proyecto que se aprobó y se conoce actualmente como Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, que está vigente desde el año 2015, ella tenía una fuerte formación, y fíjense la importancia que tienen las formaciones y cómo condicionan el conocimiento, digamos, o esto es un capítulo de la sociología del conocimiento, ¿no? Cuánto inciden en los proyectos que nosotros podemos realizar, en las acciones que podemos llevar adelante. Ella tiene una fuerte formación en bioética y hay muchos artículos del Código Civil y Comercial de la Argentina que están atravesados por los principios bioéticos de autonomía, el consentimiento informado que está mencionado, especialmente en el artículo 26. Yo ahora no lo tengo a mano, pero si alguno o algunas de las oyentes de Argentina que pueden googlear ahora que podemos hacer uso de la tecnología, podríamos leer el artículo 26, el 25 y el 26 son los que se ocupan en el Código Civil y Comercial de definir qué se entiende por niño, por adolescente y por joven adulto, que es una nueva categoría. Por eso siempre es importante cuando hacemos investigación tomar una decisión respecto de las nociones que se utilizan y ser coherentes en el uso, porque también implica las categorías con las que vamos a trabajar, variables y demás. Si yo me oriento por la noción de niño de la convención y estoy utilizando la convención, no podría incluir niñas, niños y adolescentes porque no es una categoría que trae la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Leyes especiales hacen referencia a niñas, niños y adolescentes porque traen una perspectiva de género, o el propio Código Civil y Comercial introduce esta noción de adolescente que en nuestro código no estaba referenciada. Entonces, bueno, básicamente decirle esto, que me parece que, bueno, en nuestro caso en particular, la bioética y en particular en las cuestiones de familia están introducidas en artículos que regulan distintas situaciones. No sé si di respuesta a sus inquietudes. Juan Pablo me había hecho la pregunta. Estábamos dialogando con Juan Pablo. Muchas gracias por la respuesta, quedó claro. Perfecto. Bueno, algunas de las oyentes tuvieron posibilidad de encontrar el artículo 26 del Código Civil nuestro. Que comparte también el Código Civil nuestro, el del 26. Ah, sí. Sí, mira, lo voy a compartir en el chat. Dale. Mientras tanto, porque estamos... Así yo aprendo también un poco del derecho de familia de Chile.
A ver. Acá lo definimos en el fondo las categorías de infante, Ah, recién pero apareció, pero se fue. se fue. A ver si lo podés poner en pantalla de nuevo, sería En interesante. el chat. Aparece en el chat, debería aparecer, y si no, lo intentamos de nuevo, con el artículo 26. La definición de infante, ahora sí. Este es Sí, del Código Civil chileno. sí. Si lo Y lees, porque yo no tengo posibilidad de ver el chat, no me deja abrirlo. artículo 26. Llámase infante o niño todo el que no ha cumplido 7 años, impúber el valor que no ha cumplido 14 años y la mujer que no ha cumplido 12, adulto el que ha dejado de ser impúber, mayor de edad, o simplemente mayor el que ha cumplido 18 años, y menor de edad o simplemente menor el que no ha llegado a cumplirlos. Súper interesante para hacer acá un análisis comparativo. Bueno, no sé si no lo busco yo, pero si hay alguna argentina o argentino escuchándonos y que nos pueda Yo lo compartir busco el mientras artículo. tanto. Dale, Yo buenísimo. lo busco mientras tanto y mientras lo busco y te aprovecho Pero, para aparte, comentar algo. sí, sí. ¿Tenemos desfase? La cordillera, a lo mejor hay temporal. No, todo bien, todo bien. No, buenísimo esto, llámese infante o niño todo el que no ha cumplido 7 años de edad. Por el contrario, nuestra convención habla al niño, bueno, Argentina hizo una reserva respecto que se considera niño desde la concepción en el seno materno y a las personas menores de 18 años de edad. Eh, y no hace estas clasificaciones. Así que las clasificaciones sí aparecen en nuestro Código Civil, no Ya. aparecen en nuestra ley especial, salvo la indicación, digamos, la referencia a niñas, niños o adolescentes, pero no una clasificación en términos de eh, eh, adolescente, joven, como aparece en el Código Civil. Código ¿Lo Civil. encontraste? Estoy en eso, que nuestra forma de... Acá está Bueno, si el alguien quiere 26. hacer un comentario. Sí, sí. Eh, acá tenemos el 25, menor de edad y adolescente. Menor de Sí, edad es la persona que no ha cumplido 18 años. 26, habla del ejercicio de los derechos de la persona menor de edad. Vamos a ver si podemos compartir la pantalla y aprovechamos de ir revisando juntos nuestras legislaciones comparadas. Vamos a claro. confirmar si es que me confirman si pueden ver el contenido. Yo acá ya lo encontré. Si quieres, se los leo o, bueno, sería bueno compartirlo en pantalla, pero mientras tanto yo lo A voy... ver acá, eh, confírmame si lo puedes ver en pantalla. Esta es la gracia de los conversatorios, que podemos ir intercalando. No sé si ves o pueden ver sí, la veo pantalla. gráfico. Menor de edad y adolescente. Menor de edad es la persona que no ha cumplido 18 años de edad. Esto es coherente y no está en contradicción con nuestra convención, que tiene jerarquía constitucional. Este código denomina adolescente a la persona menor de edad que cumplió 13 años. ¿Sí? Esta es una Sí, clasificación entonces introducida por el código. y Artículo acá es la 26, 14. y acá es donde podríamos pensarlo desde la bioética a propósito de lo que refería Juan Pablo. El ejercicio de los derechos por la persona menor de edad. La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. Grado de madurez suficiente sería coherente con este artículo 5 de la Convención. En situaciones de conflictos de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada. Esto hace referencia digamos, al abogado del niño, que como decíamos, Chile, si no estoy desactualizada, no cuenta con la posibilidad de que los niños tengan abogados, ¿no? Y que representen sus intereses técnicos. ¿Es así? Están recién implementándose la política pública de mi abogado.
Es como, y está, entiendo que está en marcha un proceso, una reforma normativa en ese sentido. Mi abogado, estamos recién Muy bien. partiendo con él. Bueno, acá hay muchas discusiones justamente por todos estos principios a los que estamos haciendo referencia. Si el abogado del niño es un abogado que pueden tener todos los niños o pueden tenerlos los adolescentes o las... Uy, ¿qué pasó? Se fue de pantalla Después, el... pero seguimos compartiendo, no te preocupes. Bien, a partir de qué edad, ¿no? Entonces acá hay criterios muy diferentes. Algunos dicen, bueno, si tiene más de 12 años lo dejo elegir, otros 13, otros 14, otros entienden que no hay que hacer discriminación en relación a la edad. Bueno, en fin, bastante interesantes esos debates. Y incluso quienes eligen el abogado que va a representar los derechos del niño. También por cuestiones de edad, en algunos casos lo eligen los jueces, en otros los defensores de menores e incapaces, y depende de qué tipo de conflicto se trate, los propios representantes legales o padres o progenitores del niño podrían estar en condiciones de elegirlo. Bueno, después dice, la persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así como a participar en las decisiones sobre su persona. Acá, bueno, esto claramente bajaron las observaciones del Comité de los Derechos del Niño, no solo el artículo 12 de la Convención Internacional, sino las indicaciones que se dan en la observación del Comité de los Derechos del Niño del año 2009, que no me acuerdo el número de esa observación, si era 12, pero la que hace referencia al derecho a ser escuchado, ¿no? Y entonces todas las pautas que tienen que ver con el derecho a ser escuchado y que atraviesan las legislaciones que son posteriores a esa convención, incorporan esto de, o por lo menos utilizan esto para también pensar que el niño tiene cuestiones que le conciernan en los procesos de mediación y también el tema de participar informadamente desde el inicio del proceso, no en cualquier etapa del proceso. Participar desde el inicio con toda una información previa para poder participar, porque no voy a poder, volvemos a lo del consentimiento informado, poder decir sí o no respecto de cuestiones sobre las cuales no estoy informada. Se presume entonces, se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Esto hay que leerlo e interpretarlo en clave bioética. Este tema, este fragmento en particular de este artículo, es muy dilemático en todo lo que tiene que ver con infancia trans, decisiones respecto del propio cuerpo, acceso a tratamientos hormonales, por ejemplo, y hago un paréntesis, no quiero profundizar en este tema, pero digo que es bastante dilemático en este sentido. Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento, claramente, acá está el principio del consentimiento informado, con la asistencia de sus progenitores. El conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior. Y acá tenemos un problema, porque el conflicto entre los padres, progenitores y los niños, teniendo en cuenta su interés superior, nos dirían que tiene que prevalecer el interés del niño por sobre el de los padres, por sobre el de los adultos, siguiendo lo que está establecido en el artículo 3 de la Ley de Protección Integral. Bueno, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico. A partir de los 16 años, el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo.
nada, esto era traerlo porque me parece interesante, no solo con, digamos, lo que surgió esto de poder comparar, sino con las cuestiones bioéticas implicadas eh, eh, en temas de niñez, ¿sí? Súper. Volvemos entonces a nuestro diálogo que se ha generado a partir del chat. Solamente quisiera hacer una precisión en cuanto a lo que se señaló del programa Mi Abogado como un símil a abogado de representación del niño, pero es bastante restringido, Laura, porque está pensado para los niños que están institucionalizados en la red Sename, ¿ya? Abogados que representen sus intereses. Pero sí, a Claro. propósito de una de las primeras intervenciones que hace Camila Contreras, dice, me llama mucho la atención del abogado del niño. Entonces, a nosotros nos gustaría saber cómo es la intervención o la experiencia que tienen en Argentina en torno a este modelo del abogado del niño. Bueno, la experiencia del abogado del niño, como te digo, tiene que ver con participaciones que se dan cuando se presentan en general conflictos de intereses entre los progenitores y los niños, y estas intervenciones son habilitadas por el juez del proceso que pide la designación de un abogado a los lugares, por ejemplo, los colegios públicos de abogados tienen abogados del niño, hay asociaciones de abogados, y entonces él puede elegir de una lista de abogados que tiene alguno para que resuelva los conflictos de intereses de ese niño en particular. Pero, como te digo, hay mucha discusión de a partir de qué edad un niño tendría esta posibilidad de tener un abogado que lo represente, ¿eh? En cuestiones de tenencia, por ejemplo, cuando dicen, bueno, hay conflictos de que va con la mamá, no, que va con el papá, bueno, ¿qué posibilidad él tiene de que un abogado represente los intereses en concretos de él, que está diciendo en contra de lo que diría por ahí un juez con su decisión, vas con tu mamá? Bueno, no, un abogado que represente esos intereses cuando el niño está diciendo quiero ir con mi papá. Y a veces, muchas veces, como esa voz del niño no es vinculante, se necesita de que sea fortalecida con la presencia de un abogado que represente esos intereses técnicos en particular. La diferencia que tiene el abogado del niño en relación con un defensor público de menores incapaces, que es una figura que tiene que intervenir sí o sí en los procesos, bajo pena de nulidad, es que bueno, la discusión que se sostiene doctrinariamente, están divididas ahí las interpretaciones. Algunos dicen que el defensor de menores e incapaces es una figura del modelo de la situación irregular que fue derogado con las leyes de protección integral de la infancia o con los nuevos paradigmas de la protección integral, y que no debería ya ni existir. Por otra parte, los propios defensores dicen que no hace falta la intervención de un abogado porque la función de un defensor de menores incapaces es velar por la legalidad de todo el procedimiento y que se respeten los intereses de los niños. Y para algunos no, digamos, esa labor que tiene el defensor de velar porque se respete el procedimiento no hace a la defensa técnica de un niño en particular y a los intereses en particular que pueda tener ese niño. Así que, bueno, eso es más o menos lo que te puedo decir en relación al tema. Lo que les puedo compartir, si les interesa, es alguna jurisprudencia donde donde se presentan de manera expresa estas discusiones y los fundamentos, incluso en cuestiones vinculadas a la edad, los fundamentos de por qué una persona de más o de menos de 12 años podría tener un abogado o no, y, y qué más, los temas en los que han intervenido los abogados del niño.
Muy bien, sería súper interesante contar con ese material, con esa jurisprudencia. Tenemos unos comentarios, están muy felicitan tu exposición, Laura. Si pudiéramos, nos faltó hacer en la pausa un aplauso para, pero lo hacemos al cierre. Pero mira, hay No, saludo no. por tu exposición. Mira, y hay una reflexión acá de María Elena Díaz. Ella plantea lo Sí. siguiente, dice que ella quisiera saber de qué manera se presenta el conocimiento sociológico en la administración de justicia, o es solo parte de un abordaje propio de los agentes jurídicos. También pregunta, ¿trabajan con la figura del perito? Tiene varias preguntas en su intervención. Dice, ¿cómo aplica Vamos por la primera, así Sí, yo voy reflexionando de a una. ya. Vamos con la primera. Sí, Mira, dice que sí, cómo se presenta el elemento o el conocimiento sociológico en la administración de justicia y luego lo relaciona con la figura de los peritos. Dice, o es solo ujú. para una de las abordajes y los agentes jurídicos. Bueno, en realidad la labor de un sociólogo del derecho o su misión como ideal sería proveerle de herramientas a los jueces y a los legisladores respecto de cómo funciona en la realidad el derecho, ¿no? Cuáles son las consecuencias de la aplicación de una norma, por ejemplo, en términos de justicia o injusticia, probablemente, o el impacto que tiene en términos económicos, en términos políticos, en términos sociales, es decir, que sea un colaborador en este sentido de la labor judicial, ¿no? El impacto normativo muchas veces es desconocido por parte de quien toma una decisión, ¿no? Por distintos motivos, porque no tiene posibilidad de hacer un estudio, eh, porque no le interesa, bueno, en fin. Entonces, lo mismo en relación al legislador. En términos ideales, sería conveniente que las leyes antes de, o los proyectos de ley, antes de tomarse la decisión de aprobarlos, haga un relevamiento sociológico previo del impacto que podría tener eso en la sociedad, incluso en términos económicos, qué posibilidades tenemos de llevar adelante el proyecto X que se presenta para debatir en el ámbito legislativo, y volvemos a las categorías de efectividad y eficacia. Entonces, un poco la tarea, digamos, no se le pide, digamos, lo que puede hacer el juez en todo caso es pedir un perito sociólogo, pero son contadas las excepciones, lamentablemente, en lo que esto sucede. Yo me acuerdo que justamente cuando empecé a estudiar sociología y me atrapó, fue el análisis de una sentencia conocida con el nombre de la matanza de Loncoluán. Si no recuerdo mal, Loncoluán es una ciudad que está en Neuquén. No, tal vez se esté diciendo bien o me equivoque, pero creo que está por ahí. Y el tema fue que en un ritual de una comunidad eh, de aborígenes se produce inesperadamente el asesinato de varias personas. Entonces se empezó a discutir la pena que se le iba a aplicar por el homicidio a quienes habían cometido estos actos, y algunos defensores decían que había que analizar lo que había sucedido y para ello entenderlo en términos sociológicos y para eso y antropológicos, y para eso convocaron un perito sociólogo y psicólogo y antropólogo. Y entre otras cosas, lo que se había podido determinar es que hubo una persona que apareció con la Biblia en esa comunidad y en una situación así de éxtasis hicieron una interpretación extraña de la Biblia como elemento que había sido introducido por un extranjero. Bueno, finalmente eso lo que determinó es que se declare la inimputabilidad por los hechos cometidos, pero sí esto de traer como, digamos, o solicitar
los dictámenes de los sociólogos y los antropólogos para resolver el tema jurídico, ¿no? Digamos, o tomar la decisión jurídica. La verdad es que no he hecho un estudio y me queda como inquietud saber quiénes o qué jueces hacen o convocan o piden a sociólogos para tener su mirada o sus dictámenes antes, o su mirada o la información antes de tomar las decisiones. Bueno, esa es una, no sé si la respondí. Sí, y ¿Quién era vienen que más preguntaba? elementos. Vienen más Bien. elementos porque suma, a continuación suma el elemento del acceso, o más bien cómo se aplica o se administra justicia en el caso de niños indígenas. Pregunta, ¿qué pasa con el factor cultural? Más o menos ahí lo mismo que señalaba. Y a propósito de los comentarios, Juan Pablo abajo nos señala que es similar al sacrificio de un niño en el maremoto en el año 60 acá en Chile. Para calmar a la tierra se sacrificó a un pequeñito. Tremendo. Bueno, respecto al acceso a la justicia de niños que integran comunidades indígenas o aborígenes, te lo debo, pero sí te propongo que puedas acceder al trabajo de la comisión en la que, bueno, vos coordinaste, ¿no, Silvia, la comisión de... Sí, ahí tenemos elementos. Ahí tenemos información importante. El título de la comisión, ¿lo recordás, Silvia? Infancia y pueblos originarios. Bueno, y ahí hubo bastantes ponencias de especialistas en el tema. La verdad, te tengo que decir que todavía, por la multiplicidad de tareas que tenemos acá, con la virtualidad, la docencia, los congresos, los Zoom, no he podido grabar o trabajar con las exposiciones de esa comisión, pero sí te sugiero que las escuches porque ha habido trabajos de personas de nuestro país, de Argentina, pero también de Chile, de Perú y, si no recuerdo mal, de México, pero vos debes tener más presente, Silvia, que Perú seguro, Sí. Chile y Argentina en relación a las temáticas Y de México niños. también. Y México. Sí. Lo que podemos hacer ahí es enlazar con los videos para que podamos mantener el vínculo con el Instituto Gioja, y de esa manera también quienes nos están siguiendo en nuestras distintas redes puedan acceder a esos videos, que estuvo muy, muy interesante esa jornada de derechos humanos para la niñez que se organizó en Sí, su momento. todo eso está disponible para la persona que quiera, está subido al canal YouTube del Instituto Gioja y es abierto a quien quiera verlo, es decir, no necesita inscribirse, no necesita nada, simplemente pone Comisión de Infancia y Pueblos Originarios, no recuerdo literalmente el nombre, y va a poder acceder a todo ese trabajo en comisión. Sí, así que hay material. Por de pronto, señala además si es que, como una pregunta, reflexión, dice, ¿sería la poca validez que le otorgan los agentes jurídicos a la metodología cualitativa? Hace ella una reflexión. Sí, bueno, esta reflexión es interesante, a ver, en términos teóricos, epistemológicos, vamos a decir, porque nosotros decimos o yo muchas veces pregunto cuando trabajo en las clases, el derecho es una ciencia porque cuando definimos las características que tiene que tener el conocimiento científico, y esto está trascendiendo bastante en el último tiempo, siguiendo a prestigiosos epistemólogos, entre ellos Bunge Mario, recientemente fallecido, ¿no? Para nosotros argentino,
es un referente en los temas de epistemología, él señala que un requisito fundamental es la precisión y la claridad del lenguaje. Probablemente muchos han escuchado últimamente que la novedad es sentencias escritas con lenguaje claro para ser comprendido por los niños. Digamos, esto bajado a la niñez, pero ya la discusión siempre está presente de cuál es el lenguaje que tienen que utilizar, no solo los jueces cuando redactan una sentencia, sino los abogados cuando atienden a sus clientes, ¿no? Es decir, de qué manera esto de hablar claramente, de lo contrario, si el lenguaje no es claro y preciso, ya faltaría uno de esos elementos esenciales al conocimiento científico. Eso por un lado, la claridad y la precisión. Y después, bueno, las cuestiones metodológicas que tienen que ver con poder enunciar en una sentencia las fuentes que se han utilizado para tomar una decisión. Cuando hacemos trabajo de investigación, diferenciamos, digamos, al menos dos contextos, ¿no? Y me refiero en términos epistemológicos. Contexto de descubrimiento, que tendría que ser como ser muy claro del contexto en el que tengo que resolver, y yo creo que en este sentido muchos jueces trabajan de esta manera. Pueden diferenciar que una norma determinada en un contexto y atendiendo a la realidad sociocultural aplicada provocaría unas consecuencias contrarias a la noción de justicia, ¿no? A propósito de esto de administrar justicia, creo que el desafío ahí es pensar en qué concepto de justicia estamos pensando, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, la función de un juez es aplicar normas, y pareciera que es como una labor mecánica, incluso se refiere al concepto de operadores jurídicos, ¿no? Alguien que aplica, que trabaja con modelos y evidentemente de manera descomprometida, entiendo yo, o por lo menos sería cuestionable ahí pensar en términos de ética de la responsabilidad y ética de la convicción de la decisión. Por el contrario, si pensamos en términos de administración de justicia, y sabemos que muchas veces se resuelve con fundamento en la justicia, y este resolver con fundamento en la justicia permite muchas veces no aplicar una norma que está claramente redactada en el Código Civil o en una ley especial, pero que sabemos que si la aplicamos, bueno, las consecuencias, digamos, si no, no se podría entender cómo muchas veces, si bien en el ejemplo que yo les daba anteriormente, la norma dice el beneficio de arresto domiciliario se otorgará a mujeres embarazadas o con niños menores de 5 años de edad, sin embargo, y con fundamento en el interés superior del niño, muchas veces ese beneficio se ha otorgado a varones, padres, que sin la presencia de ellos en el hogar, los niños no irían al colegio, no se alimentarían, bueno, en fin, o muchas normas de las cuales se apartan los jueces para resolver una cuestión. Entonces, bueno, no sé, algunas reflexiones por ahí, lo mismo que pensar, resolver conflictos, ¿no? Bueno, y acá hay toda una cuestión sociológica, hay como dos grandes corrientes en términos sociológicos, jurídicos, digamos, las teorías sociológicas aplicadas para el análisis de lo jurídico. Hay una definición que a mi modo de ver es ideal, que el derecho contribuye al orden y a la paz social. Y otra y en este sentido lo que hay detrás serían las teorías estructural funcionalistas. Las teorías sistémicas, por otro lado, entienden que el sistema jurídico tiene una complejidad y que muchas veces, en vez de contribuir a disminuir la complejidad propia del sistema, las decisiones o las normas aumentan la complejidad del sistema, en el sentido de generar más conflictos. Pensemos en los derechos humanos, ¿no? Esto de que los derechos humanos son reconocidos y la gente exigiendo y presionando para que se les garanticen esos derechos humanos reconocidos a tal punto de manifestaciones violentas. Bueno, entonces, también pensarlo en esos términos. Incluso voy a agregar, porque yo dije sociología jurídica e infancia, la definición de lo que para la sociología jurídica es el derecho. Es
y en este sentido yo sigo a mi maestro Vincenzo Ferrari, discípulo de Renato Treves, a quien mencioné inicialmente. El derecho es visto como una acción social que modifica o transforma los comportamientos sociales y que tienen como un actor relevante al Estado, entre otros actores, ¿no? Entonces pensemos, una acción social es un concepto tomado de Max Weber, un clásico de la sociología. La palabra sociología se la atribuyen a Comte, a un francés. Max Weber digamos, ha trascendido, por lo menos en el campo del derecho y de las ciencias sociales, por su noción de comprensión que rompe con la noción positivista de las distintas disciplinas, ¿no? Lo que interesa no es construir las leyes del comportamiento, sino comprender la acción, ¿no? Por esto también nosotros vemos que entre las muchas definiciones de interés superior del niño aparece esto de que el interés superior del niño hay que verlo en el caso en concreto, contextualizado, social, histórica, políticamente. Entonces, pensar que el derecho es una acción social que define y transforma también nos hace pensar que es una acción de personas que están en el ámbito legislativo, pensando normas que van a regir nuestros comportamientos y probablemente los transformen, ¿no? Transformen la manera en que hay que intervenir, decir, bueno, en los casos de violencia doméstica, a partir de este momento, se trabaja de esta manera, transforma el comportamiento, van a intervenir estos u otros actores. Bueno, a partir de este momento, el protocolo para la mediación es una acción social que define y transforma los comportamientos. Y no lo podemos pensar fuera de la participación que tiene el Estado para esto, ¿no? Mediante ya sea los procesos legislativos, la elaboración de políticas públicas que acompañen, etcétera, etcétera. Muy bien, muy bien. Tenemos más preguntas, vamos a mirar el chat, más que todo son comentarios. Felicitan la exposición, felicitan también, aquí tenemos un comentario de Fátima, dice agradecer la interesante exposición, creo que es muy importante abrir estos espacios en los que la sociología jurídica nos lleva el derecho a la realidad. El derecho es un componente de la cultura, en inevitable relación con otros componentes culturales. Sobre esas relaciones cabe trazar hipótesis de conexión. Esta aproximación que se hace desde los derechos de los niños es aplicable a todo el derecho. Muchas gracias. Esta es la opinión de Fátima El Faqui. Gracias, Fátima, por tu opinión y comentario. Tenemos el comentario también de Ebesus, dice, las diferentes convenciones sobre derechos humanos no creo que sea tanto por nuestra, comillas, porfía, sino porque las anteriores no abarcan todas las aristas de la realidad ni se ajustan a los cambios sociales que obviamente van a ocurrir con el paso del tiempo. ¿Sí? Así que esas son los principales comentarios que tenemos en el chat. Así que antes del cierre, ya considerando que estamos en nuestra hora límite, quiero preguntar a los asistentes si tienen algún comentario. La última pregunta, nos queda el espacio. Pueden levantar en el icono, levantar la manito. Tenemos aquí una manito levantada. Tenemos manitos levantadas. Tenemos la manito de Inés y la manito de Gabriela. Vamos a darle la palabra a Inés. Bueno. Si es que puede activar su micrófono. Esta es la gracia de que sea virtual y podamos encontrarnos. Ojalá que puedas activar el micrófono o tu cámara y podamos entablar el diálogo. Inés. Si por alguna razón no se escuchara, habría que intentar plantearla por el chat. Quería compartirles, mientras tratamos de resolver el tema del comentario, la pregunta a través del chat,
un trabajo, yo te había pasado unas fotos, Silvia, que tenían que ver con los libros que publicamos en el marco de los proyectos Bien, que dirigí con un grupo de investigadores de la Facultad de Derecho. Y uno de los primeros trabajos es Sociedad e Instituciones, el modo de pensar la infancia. Y quería rescatar de este libro en particular un trabajo muy interesante, eh, dos trabajos muy interesantes, emotivos y muy valiosos en términos metodológicos. El primero de ellos se llama institucionalización, sinónimo de mala palabra, y tiene que ver con la idea de la autora de pensar que muchas veces, prejuiciosamente, decimos que las instituciones que albergan al niño las pensamos en términos de mala palabra, ¿no? Que socializan en la delincuencia, en el maltrato, en la violencia. Entonces, un poco a partir de estas ideas, Marina Beck escribe ahí tratando de, ella partía de una hipótesis de trabajo si era mayor el maltrato que sufrían los niños viviendo en las instituciones que si hubieran continuado viviendo o formando parte del grupo familiar que lo maltrataba. Lo que tiene de interesante ese trabajo es que utiliza como marco para trabajar la sociología de la infancia. Y creo que es algo para rescatar para quienes nos dedicamos a los temas de niñez, adolescencia y familia. En el sentido que la sociología de la infancia nos recuerda una clasificación entre proceso de socialización primaria y secundaria y va un poquito más allá. Digamos, el sociólogo clásicamente trabajó con que tratando de explicar o encontrar respuestas a ciertos comportamientos en relación a los valores que hemos ido incorporando en nuestro proceso de socialización, primero primaria, en nuestra familia, amigos, allegados, escuela, ¿no? Entonces tratar de comprender que si alguien se comporta de determinada manera, eso tiene que ver con los valores que incorporó en la familia, en la escuela, etcétera, ¿no? Y muchas cuestiones se explicaban por esto. Entonces, la sociología de la infancia nos recuerda que el niño es un actor social, que tiene subjetividad, que va construyendo a partir no solo de la socialización con la familia, con la escuela, sino que aparecen los medios de comunicación, por ejemplo, con una fuerte incidencia, ni hablar en la actualidad con las herramientas digitales, y cómo él va construyendo modelos y comprendiendo, sumado, entonces considerarlo como un actor social. Sumada esta concepción de actor social con lo que vimos de autonomía progresiva, entender la relevancia que el niño tiene para cualquier definición de temas que lo involucren. En este sentido, maltrato. Porque entonces, ¿qué hace Marina ahí? Para entender qué entienden los niños por maltrato, le pregunta a cada uno de los niños que están institucionalizados cuál es, digamos, qué es lo que él interpretó como maltrato y qué fue el motivo por el cual el juez en su momento tomó la decisión de separarlo de su familia. Entonces, esto me parece como un recurso interesante. También la técnica, los trabajos cualitativos para construir esas nociones. Es un primer trabajo que rescato. Y el otro trabajo que rescato, que fue escrito en el 2008, teníamos como un eje, o habíamos asumido la responsabilidad de trabajar la línea de investigación vinculada a juego. Y entonces Emiliano Litardo, que se convirtió, este trabajo lo escribió en el 2008, en el 2012 se sanciona en Argentina la ley de identidad de género y Emiliano Litardo es el corredactor de esa ley. En ese momento hizo un trabajo de investigación con el título El juego que transgrede y la transgresión que subjetiviza. Aproximaciones desde un relato acerca de las marcas del juego en la infancia. Ay, esperen que me voy a poner los otros antes. Las marcas del juego en el transcurrir de la infancia trans.
Y lo que utiliza él como técnica cualitativa es la historia de vida, y son varios encuentros en los que aborda con una persona adulta ya el tema de cómo el juego había marcado algunas cuestiones de su infancia. Y entonces esta persona adulta cuenta que desde muy niño no se identificaba con esa inscripción que habían hecho de niña, y entonces quería jugar a los juegos que juegan los niños, y la discriminación que sufría no tanto de sus pares los niños, sino de docentes, de los mismos progenitores, y como en un momento es muy emotivo, como en un momento los padres resuelven que él tenía que hacer un tratamiento de tipo psicológico, y entonces dice, fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque en el espacio con el psicólogo es donde él encontraba esa libertad para jugar y para hacer lo que quisiera sin ser discriminado, sin ser maltratado. Así que bueno, ese es otro trabajo muy lindo, pero rescatar esto de la importancia que tiene el niño como actor y la importancia que tiene de escuchar lo que ellos pueden decirnos acerca de todas esas categorías con las que en el derecho se trabaja, ¿no? Me parece que es un desafío para quienes investigamos importante, las voces de los niños, ¿no? Su pensamiento, su opinión, no solo en el ámbito de la administración de justicia, sino cuando nosotros trabajamos haciendo investigación en relación a los temas que a ellos los afectan, ¿no? En el campo de la investigación es importante recordarlo también. Muchas gracias, Laura. Eh, Mira, mientras tratábamos de que Inés pudiera manifestar su opinión por audio, nos dejó un mensaje en el chat que lo voy a leer. Tengo de fondo, no sé si se escucha, tengo de fondo el interés superior ahí rondando, así que por si acaso eso es. Mamá, mamá. Sí, aquí están. Mientras más uno le dicen, no, ellos juegan. Claro. Está bien, que jueguen. Dice que agradecer a la doctora Laura y reflexionar en torno a los aportes de la sociología cualitativa de Weber, o Weber según como lo pronuncia, proponiendo una mirada holística, ¿ya? Holística de la realidad social, considerando así el interés superior del niño, legitimando su participación en procesos de mediación familiar. Según su opinión, ¿considera que se ha avanzado en torno a la interpretación de la ley, tomando en cuenta esta visión sistémica que propone Salvador Múnich? Por ejemplo, desde los profesionales que abordamos temas legales, dice, muchas gracias y muy interesante. Bueno, muchas cuestiones hay. Desde ya que hemos avanzado muchísimo, y nos falta mucho todavía, y hay muchos desafíos, y hay muchas cuestiones que tienen que ver con la formación y la capacitación que reciben las personas que se ocupan de resolver conflictos que atraviesan a niños y adolescentes. Y esto lo digo porque cuando yo pregunto acerca de las fortalezas y las debilidades de las legislaciones en torno a la noción de interés superior del niño, siguen apareciendo las dificultades en términos de recursos humanos, de capacitación, de presupuesto, sigue apareciendo el tema de la falta de articulación entre los órganos administrativos y los judiciales, pero creo que hemos avanzado bastante, incluso en la incorporación de las expresiones que trae la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en el tema del derecho del niño a ser oído, la capacidad progresiva, la concepción del niño como sujeto de derecho, como seres capaces, bueno, por lo menos en Argentina, ¿no? No sé la realidad de Chile y aprendería con ustedes en otro marco, pero en este sentido sí. Y respecto de las cuestiones sistémicas, y yo creería que no se reduce la complejidad, que al contrario se incrementa la complejidad en algunos casos.
Pero bueno, eso es, digamos, ya en un nivel teórico. Es complicado de dar una respuesta, pero estoy más cerca de pensar que aumenta la complejidad, no que disminuye. Así es. Laura, mira, tenemos un comentario en el chat de María Francisca Palacio. Dice, en modo personal, si tiene algún conocimiento en la forma de cómo en la Argentina se está abordando el tema de vulneración de derechos de niños, niñas, adolescentes en este caso, en pandemia, de niños en pandemia. ¿Cómo lo están Y viviendo bueno, allá a propósito del COVID? bueno, a ver, hay muchas discusiones en relación a distintos temas y también los invito a que escuchen las exposiciones que recientemente hubo en particular, algunos panelistas que voy a mencionar en el Congreso Federal Internacional e Interdisciplinario de Derechos Humanos para la Niñez y la Adolescencia. Uno de los panelistas que tuvimos y que se refirió específicamente al contexto de COVID en Latinoamérica es Luis Pedernera, el actual presidente del Comité de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que denunció bastantes cuestiones y puso, digamos, varios temas en discusión. Algunos temas que tienen que ver con las escuelas, con el funcionamiento, con la brecha que se genera a partir del uso de la tecnología. Estas cuestiones no solo fueron planteadas por él, también fue planteada por la defensora por los derechos de niñas, niños y adolescentes, Marisa Graham, que también se refirió al tema COVID, incluso a los temas de violencia doméstica, a los temas de maltrato, cómo se podrían resolver todas estas cuestiones. También yo les indico, porque son sumamente valiosas, hubo exposiciones, como les digo, a mí me gusta trabajar interdisciplinariamente, lo que implica convocar a especialistas del campo de la psicología, la sociología, el psicoanálisis, en particular la exposición de la psicoanalista Silvia Tendlars, que se refirió al tema del tratamiento del autismo en el contexto COVID, todos los desafíos que implica el tratamiento con de niños con autismo para el psicoanalista. Y después, otro tema vinculado a niñez y COVID tiene que ver con la situación de institucionalización de niños con problemas de salud mental, y en este sentido hubo denuncias muy graves del caso de cómo se está, cuál es el diagnóstico de la situación de Argentina, que lo expuso con mucha claridad y con una brillantez increíble, Barcala, Alejandra Barcala, que es una persona muy comprometida con el tema y toda la información la dio con conocimiento de la práctica y de la teoría, así que también están las cuestiones de la situación de niños y adolescentes institucionalizados por temas de salud mental, también las posibilidades que ellos tienen de formarse, de capacitarse o no en algunas instituciones que por ahí son 12 niños y tienen 2 computadoras. También, bueno, las distintas realidades en los distintos sectores. Lo de la brecha digital, yo pongo un ejemplo, mi hija vive en Bariloche, es maestra de nivel primario de grupos vulnerables de la población de Bariloche, y entonces yo le digo, Sofi, ¿cómo haces para compartir la tarea con los chicos? Porque acá tenemos realidades de que los maestros a través de la computadora, el correo electrónico, mandan tarea o por WhatsApp. Y me dice, yo me acerco a los lugares donde las mamás o los papás van a recibir los bolsones de comida y les damos la tarea para los niños que se la llevan al hogar. O sea, no tienen computadora, no tienen celular, y esta es la brecha de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, realidades de familias que por ahí nosotros estamos en una situación
de aislamiento hasta el día 17 de julio, bastante estricta, solo pueden salir, no hay funcionamiento de las escuelas en el sentido que nadie va a la escuela, no vamos a la universidad, los trabajadores esenciales solo pueden salir, y entonces nos encontramos con situaciones donde está mamá, papá y los chicos, y una computadora para los 4, y mamá y papá tienen teletrabajo y el niño o los niños tienen que hacer las tareas que los maestros le envían. Entonces digo, hay una diversidad de realidades y por eso hablamos de brechas en el campo de la educación que tienen que ver con la tecnología, con el uso de herramientas digitales. Y bueno, muchas cuestiones más, pero fundamentalmente creo que vale la pena escuchar esas exposiciones, la de Luis Pedernera como presidente del Comité de los Derechos del Niño, porque tiene un panorama como encargado de hacer el seguimiento de la aplicación de la convención, imagínense, en todos los estados partes que ratificaron la convención. Entonces, él tiene un conocimiento muy específico de las distintas temáticas. Que hizo muchas denuncias en temas de trata, por ejemplo, la situación de abandono de niñas en las fronteras, niñas que han sido objeto de trata y cómo están tratando de resolver esas situaciones. Bueno, también le compartí una imagen a Silvia de la publicación de nuestro último libro, que se llama que te mandé la foto, del maltrato en la infancia a propósito de la trata de personas. Estuvimos trabajando todo durante los últimos 2 años esta temática, a la que, digamos, y el libro sistematiza los trabajos de jueces federales, de jueces que se especializan en el tema, y también abordamos el tema del tráfico infantil, trabajo infantil por especialistas en el tema del centro de vida como un tema importante también y que hace a la noción de interés superior del niño. Así que también es toda una temática que fue presentada en el marco del Congreso y que tiene sus aristas con el tema COVID, al igual que la situación que están atravesando las personas migrantes en el actual contexto. Ya sea para acceso, ¿no? De algunos beneficios, ¿no? O para el no acceso, ¿no? En muchos casos. Así que respecto de población vulnerable tenemos de niños, migrantes, pueblos originarios, personas con discapacidad, con salud mental, adultos mayores, las reglas de acceso a la justicia para personas en situación de vulnerabilidad es un instrumento que se utiliza mucho en Argentina. Bueno, hablar de tutela específica y especial, nuestra Constitución también hace referencia a las categorías de las personas vulnerables, ¿no? Ancianos, niños. Así que bueno, hay mucho trabajo en ese sentido de población vulnerable. Sí, En contexto de COVID. Mucho trabajo. El COVID, la palabra ahí que se nos repite, nos ha desafiado en todo orden de cosas, nos ha puesto en jaque, ha sacado lo mejor y lo peor de cada persona. En jaque, porque fíjate que en países de Europa que fueron los que comenzaron con todo esto, creo que es de conocimiento de la cantidad de muertes que ha ocasionado fundamentalmente en el norte de Italia, en España, y sigue ocasionando en muchos países, pero ahora que están en verano, siguen usando barbijos, siguen digamos, la obligatoriedad del uso del barbijo, la incomodidad del uso del barbijo porque hace mucho calor, 40 grados de temperatura. Nosotros ahora estamos padeciendo el frío y por eso también se agravan las medidas de seguridad para que no nos contagiemos. Pero digo, países que ya han atravesado el invierno y que están en verano siguen con estos problemas de rebrotes, y así que yo creo que vino para instalarse lamentablemente, y bueno, es un desafío que tenemos de adecuarnos, ¿no? A los cambios
que son inevitables, ¿no? Nos toca transitar esta situación y así estamos, acá estamos para enfrentarla. Así es, estamos para enfrentarla. Quería preguntar si es que existe la pregunta entendida de Gabriela. Gabriela, ¿quieres Sí, hacer una pregunta? Tenía la manito levantada y si no, estamos recurriendo al chat. Gabriela, Sí, hola, buenas tardes. No sé buenas si se tardes. escucha bien. Sí, se Sí, muy escucha y se bien. ve muy bien. gracias, Laura. Gracias, Silvia. En realidad, bueno, a modo de pregunta y también de comentario, desde la sociología jurídica y lo que nos ha transmitido nuestra expositora hoy día, como dentro del estudio de las transformaciones, tanto del derecho como de las sociedades, me quedo con el concepto que mencionaba Laura de paz social, ¿ya? Y en esto haciendo una vinculación con el trabajo que hacemos los mediadores, ¿cierto? Y los mediadores familiares, específicamente en Chile, como agentes pacificadores, ¿ya? Incluyendo también el concepto de, y lo que mencionaba Laura, el niño como un actor social. Entonces, en el fondo, ver y consultar a modo de interiorizarnos también de la situación en Argentina, ¿cómo vemos esto del interés superior del niño? ¿Cómo vemos esto del derecho a ser oído y la participación en los procesos de mediación? Específicamente pensando en los procesos de mediación familiar, donde se tocan temas muy delicados y especialmente atingentes a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? Porque como para ilustrar un poco, de acuerdo a la experiencia aquí en Chile, creo que estamos un poquito al debe en ese tema de la participación en los procesos de mediación. Si bien tenemos legislación, también estamos vinculados con el principio del niño, ¿cierto? O sea, del derecho a ser oído. Creo que en nuestro país no se genera esta posibilidad y no se ha hecho permanentemente ni constante en los procesos de mediación. ¿Ya? Y en ese sentido me gustaría saber cómo es la experiencia en Argentina con la participación de niños en mediación familiar, si es que nos puede ilustrar, Laura. Yo te puedo compartir, bueno, primero decirte, eh, indicarte para que tengas un poco el panorama de cómo se empezó a trabajar el tema en Argentina. Yo dirigí el trabajo de tesis de una doctoranda de la Universidad de Costa Rica, que se instaló durante 5 años, estuvo viviendo acá en Argentina, en Buenos Aires, y haciendo su trabajo de tesis financiada por la Universidad de Costa Rica, pero lo desarrolló en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y el título de su tesis es La participación de las niñas, niños y adolescentes en los procesos de mediación y reconciliación, análisis de dos realidades, la de Costa Rica y la de Argentina. Entonces, en particular, yo te recomiendo este trabajo, que te lo podría acercar, porque no creo que esté disponible a través de Internet. Es una tesis que se defendió hace 2 años y como tesis fue aprobada por la novedad del conocimiento, ¿no? Del aporte del conocimiento. Lo que proponía en ese momento Marcela Moreno Buján, que es quien escribió esta tesis, es que pensara la participación de los niños en los procesos de mediación, porque en la práctica esto no sucedía, y que se pensara a partir de los principios rectores de la Convención: no discriminación, interés superior del niño, supervivencia y desarrollo, y el artículo 12 que tiene que ver con la participación y el derecho del niño a ser oído. Es decir, pensar, ¿no?, de cómo implementar la participación de los niños en la mediación teniendo en cuenta estos 4 principios rectores. Pero también teniendo en cuenta las teorías que están detrás de los movimientos de resolución alternativa de conflictos, ¿sí? Pues están las teorías narrativas. Ella utilizó mucho la tesis o la teoría de Galtung, ¿eh? Entonces, todo lo que tiene que ver con los movimientos de resolución alternativa de conflictos
y las teorías que se pueden utilizar con un resultado totalmente diferente, me parece que son cuestiones para atender. Como continuación de ese trabajo, Paula Bermejo, que Silvia tuvo oportunidad de conocer en Argentina, que actualmente está desarrollando una tesis de doctorado también bajo mi dirección y que tiene que ver con, más que nada, hacer una propuesta de la especialización del mediador en los temas de infancia, que eso no está sucediendo. Ella empezó incipientemente haciendo unos trabajos de campo, digamos, entrevistas en profundidad, equipo de mediadoras de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y qué experiencias tenían en este sentido. Y bueno, yo les quiero decir, primero, muy pocas. Y que cuando escuchábamos la manera de que estaban abordando el tema sin capacitación en temas de niñez, yo les puedo decir que es muy grave lo que está ocurriendo. O sea, me parece fundamental el tema de que el mediador sea una persona capacitada en temas de infancia para poder trabajar estas cuestiones, porque se producen temas muy graves vinculados, por ejemplo, a la confidencialidad, ¿no? Paula siempre cuenta que una de las primeras entrevistas tenían que ver con una anécdota de la mediadora entrevistando a una niña de 12 años, y entonces ella le estaba contando cuestiones vinculadas a su mamá, a su papá, y la mediadora tenía el expediente en la mesa y la niña le dice, ¿y eso que tenés ahí qué es? Entonces ella le dice, es el expediente donde, digamos, es una carpeta donde acá están las cosas que tienen que ver con lo que dice tu mamá, tu papá, tratando de explicarle que era un expediente. Y entonces la nena le dice, bueno, ¿y qué dice mi mamá y mi papá? Y entonces dice, no, eso no te lo puedo decir. Entonces, nada de lo que yo te dije lo anotes ahí, ¿no? Entonces, digo que el tema de lo que se dice, lo que no se dice, qué información se le da a esa niña respecto del conflicto que están atravesando sus papás y por el cual ella también está citada y convocada para ser escuchada, nos lleva a replantearnos esto, de que siguiendo también los lineamientos y las pautas que nos da la Convención de los Derechos del Niño, es qué información le brindamos a ellos respecto de la temática, ¿no?, que los involucra, para que ellos puedan con conocimiento poder decir algo. Y insisto, el tema de la confidencialidad es un desafío muy importante y nada fácil de trabajar en la práctica. Así que te diría que experiencia hay muy poca de intervención de niños en que es incipiente, hay, pero muy poca. Así que es algo sobre lo que tenemos mucho para hacer y mucho sobre lo cual trabajar. Y me parece sí importante para quienes defendemos los derechos humanos de los niños que cualquier trabajo que se haga tenga presente, más que somos abogados, los instrumentos que conforman el paradigma de la protección integral, es decir, convención, las observaciones y todo lo que sean leyes dictadas y adecuadas a esos instrumentos internacionales de derechos humanos. Eso es lo que te podría decir, Gabriela. Muchas gracias, Laura. Veo entonces que es una tarea para ambos países, en realidad. Sí, así es. Gracias. De nada. Agradecemos las preguntas, las intervenciones y sobre todo agradecemos la participación y la presencia en esta tarde de nuestra expositora, la doctora Laura Lora, a quien le vamos a dar un aplauso virtual. Un aplauso virtual, se echa de menos el aplauso. Así que si podemos hacer un saludo, unas manitos, como ustedes quieran, más que todo agradecer, Laura, tu tiempo en esta tarde.
agradecer el compartir, el reflexionar, el pensar. Yo aquí tomé nota de varias cosas. Y así que cada uno de nosotros, los que estamos, o los que quedamos en esta tarde y los que verán con posterioridad este video, les quedarán resonando algunas ideas que pueden invitarnos a ver cómo podemos ser aporte, cómo podemos ser constructores y agentes de realidad. Podemos proteger a nuestra infancia desde donde estemos y cómo estemos en el rol que nos toca asumir y desarrollar, y sobre todo en este contexto especial, modo COVID, con mayor razón. Imagínense lo que significa hablar de protección de derechos eh, en el encierro, en la cuarentena, y todos los niveles de estrés y todos estos factores, y decimos esto de cómo le explicas a los niños, y una serie de cosas que dan para mucho más. Así que miren, aquí están nuestros saludos virtuales, Laura, te agradecemos infinitamente tu tiempo, tu participación, el que nos hayas compartido tu, tu experiencia. Y como esto es un ciclo, yo quisiera para el cierre ir compartiendo lo que va a ser nuestra próxima sesión, dejarlos cordialmente invitados a todos y a todas, para que también lo difundan entre sus contactos y nos podamos encontrar. Esta vez el único requisito que tienen que tener para conectarse es traer una taza de café. ¿Ya? Nos faltó ahí añadir que hay que traer una taza de café para que nos juntemos a conversar, y quedan todos y todas cordialmente invitados a la segunda sesión de nuestro ciclo de conversatorios en torno a diálogos de familia, mediación e infancia. Y el título que nos invita a conversar el próximo viernes 10 de julio en el mismo horario y en el mismo canal es La incursión de lo virtual en la mediación y de la mediación en lo virtual. En esta oportunidad vamos a contar con Claudia Somovilla, quien es abogada, mediadora, conciliadora de consumo, profesora en ciencias jurídicas y profesora asociada USAL, profesora también adjunta regular de la UBA. Así que estamos internacionales, pero la idea es compartir experiencias, desafiarnos, abrir perspectivas. Así que los dejamos y las dejamos a todos y todas cordialmente invitados para el próximo viernes a las 16 horas. Y así todos los viernes durante el mes de julio y hasta el 21 de agosto vamos a tener nuestro ciclo de conversatorios. Esperamos contar con su presencia y les agradecemos profundamente que se hayan dado el espacio para compartir con nosotros este momento. Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes por haber participado de esta primera sesión del ciclo de conversatorios, diálogos de familia, mediación e infancia, organizado por el Centro de Resolución Alternativa de Conflictos CREA y Centro de Investigación UNITAS de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas, en colaboración con la Clínica Jurídica, el Instituto de Derecho Civil y el Magíster en Resolución Alternativa de Conflictos. La Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Temuco agradece su participación y los invita cordialmente a acompañarnos en las próximas sesiones. Moderó para ustedes Silvia Saavedra, académica de la Facultad y directora ejecutiva del Centro de Resolución Alternativa de Conflictos CREA. Muy buenas tardes.